Buenos días, jóvenes. Buenos días. Bueno, ya vamos a comenzar entonces. Entonces les recuerdo que la asistencia ya está registrada en el Moodle, o disculpe, está habilitada en el Moodle para que puedan registrarla. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con lo que es el potencial eléctrico, pero antes de eso quería hacer algunos comentarios sobre las clases pasadas, algunas observaciones principales, ¿sí? Habíamos introducido en la clase pasada un pequeño repaso sobre las coordenadas, ¿sí? Bien. Entonces, habíamos hablado sobre las coordenadas, tanto pues coordenadas rectangulares, que ya son las conocidas, habíamos comentado sobre las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, las coordenadas, a ver, ¿dónde está? En las coordenadas rectangulares, los vectores unitarios los habíamos llamado X, ¿no? Bueno, aquí en esta notación que estoy colocando aquí, que es la notación de un libro de texto, aquí, bueno, utiliza AX, ¿no? Es lo mismo, ¿no? AX, vector unitario, AY y AZ, ¿no? Entonces, en las coordenadas rectangulares, estas de aquí, cuando usted tiene un vector cualquiera, por ejemplo, el vector A se escribe así, ¿no? AX, bueno, con estos vectores unitarios sería AX. Antes le puse EX, ¿no? Es lo mismo. AY, vector unitario AY, y AZ, vector unitario AZ, ¿no? Bien, y habíamos visto cuáles son las formas, ¿no? De transformar de coordenadas, entre coordenadas, etcétera, ¿no? Y en la última clase también introducimos la ley de Gauss de forma diferencial. Entonces usted recordará la ley de Gauss, era algo así. De forma diferencial era la divergencia del campo eléctrico y esto era igual a la densidad de carga sobre cero, ¿sí? Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Con ustedes, ¿no? Y para ello introducimos pues aquí el operador nabla, ¿no? Este de aquí, ¿no? Bien, este operador nabla en coordenadas rectangulares tiene esta forma, la que está aquí, ¿no? Esta es la forma del operador nabla en coordenadas rectangulares. De tal forma, ay, disculpe, no, de tal manera que cuando usted calcula la divergencia del campo eléctrico, la divergencia del campo eléctrico, esto sale, a ver, al multiplicar, ¿no? Este es el operador nabla, estos son los vectores unitarios, esos vectores unitarios son ortonormales, es decir, que cuando multiplique este término con toda la forma que tiene, por ejemplo, el campo eléctrico que tiene esta forma de aquí, el único que va a sobrevivir es el término AX, ¿no? Con vector unitario AX. Entonces, cuando usted hace este producto, básicamente lo que le va a caer es la derivada parcial con respecto a X de X más la derivada parcial con respecto a Y de Y más derivada parcial con respecto a Z de EZ, ¿sí? Entonces, claro, por la forma que tiene el operador nabla, ¿no? Sí, bien. Lo mismo, jóvenes, si es que usted aplica otro tipo de coordenadas. Creo que con ustedes, no sé si, creo que fue con ustedes, ¿no? Al final de la clase, y habíamos
habíamos resuelto un problema en coordenadas rectangulares, ¿no? El de la carga puntual. Y habíamos calculado la divergencia del campo eléctrico en cualquier lugar menos en el lugar donde está la carga puntual. Ustedes recordarán. Habíamos demostrado que toda esta divergencia del campo eléctrico era cero porque la densidad de carga fuera de la carga puntual es cero, ¿no? Bien, y después de haber hecho ese trabajo, usted lo podrá revisar y ahí en sus notas de aula, resolvimos el mismo problema utilizando las coordenadas esféricas. Estas de aquí, ¿no? Y en las coordenadas esféricas nosotros tenemos ya otro tipo de vectores unitarios, ¿no? Que es el llamado AR, el A teta y el A phi, ¿no? Y bueno, habíamos visto que en coordenadas esféricas la forma de la divergencia obedecía a esta forma del operador Nabla, ¿no? Claro, entonces, si por ejemplo en coordenadas esféricas vamos a trabajar con un vector, el vector va a tener estas formas, ¿no? AR, más una componente en teta, vector unitario en teta, más una componente en phi y el vector unitario en phi, ¿no? De tal forma que al hacer nuevamente la divergencia, por ejemplo, para el caso del campo eléctrico, esto quedaría simplemente derivada parcial con respecto a R de AR más 1 sobre R derivada parcial con respecto a teta de A teta y más 1 sobre R seno de teta de de la derivada parcial con respecto a phi de A phi, ¿no? ¿Sí? Correcto. Ya. A ver, déjame ver el chat. Ya, más o menos así quedaba, ¿no? A ver, voy a verificar algo. Listo. Ya, pero aquí está pasando. No, espérese, esto de aquí. No. Mejor voy a poner la forma. Me estoy confundiendo estoy confundiendo aquí la divergencia. A ver, un segundo, jóvenes. Sí, aquí hay que transformar todavía, ¿no? Ya. A ver, un segundo, un segundo. Vamos a ponerlo de frente, como lo pusimos la semana pasada, ¿no? Porque si no va a ser, creo que va a quedar diferente. A ver. Claro, esto en principio, claro, se puede escribir así, ¿no? Pero vamos a ponerlo así. Ay, ya, disculpen, ya aquí yo me he equivocado. A ver, vamos a poner todo de una vez, ya. Pues si no, ya. Claro, porque aquí habría que derivar todavía el vector unitario, ¿no? Aquí ha estado el error, ¿no? Bueno, ya, no importa, no importa. A ver, voy a repetir, ya. Básicamente la idea es esa, ¿no? Pero todavía faltaría un paso más. Para no hacer ese paso más, porque nos vamos a demorar, vamos a hacer lo siguiente, a ver. Repetimos. Bien, a ver, del comienzo, ¿ya? Esta es la ley de Gauss, ¿sí? De forma diferencial. Nosotros la habíamos calculado, es esto, ¿no? Bien. Este de aquí, que parece un triangulito, es el operador Nabla, ¿no? El operador Nabla tiene esta forma.
en cada una de las coordenadas, ¿no? En coordenadas rectangulares, esta aquí es en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Coordenadas cilíndricas tiene los vectores unitarios a rho, a phi y a z, ¿no? Todo esto tiene que ver con nuestra última clase, ¿ya? Entonces, por favor, si es que todavía no la ha revisado, yo la coloqué en el Moodle el mismo día de la clase, ¿no? Que fue el viernes, justamente para que los que no pudieron asistir la puedan ver durante el final de semana, ¿no? Bien, este operador Nabla entonces opera sobre un campo vectorial. En este caso el campo vectorial es el campo eléctrico, ¿no? Y bueno, va a tener diferentes formas, ¿sí? Entonces, el más simple es este, pues el que coloqué aquí, ¿no? Esto es para cualquier campo vectorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted tiene el campo eléctrico, claro, le puse A porque era para cualquier campo vectorial, ¿no? Pero en especial vamos a ponerle ya de frente para el campo eléctrico, ¿no? Entonces, el campo eléctrico, usted sabe que lo puede expresar como X, ¿no? Sus componentes, ¿no? Y aquí sería EZ. ¿Sí? Entonces, cuando el operador Nabla opera sobre este campo vectorial, o sea, más o menos así, ¿no? Nosotros queremos calcular esto. ¿Sí? O sea, esto sería la derivada parcial con respecto a X de AX más la derivada parcial con respecto a Y de AY más la derivada parcial con respecto a Z de AZ. Y aquí aparece el vector campo eléctrico, ¿no? A ver. Por aquí, es Z. Ya, así, ¿no? ¿Sí? Cuando usted hace esto, pues, estos vectores unitarios son ortonormales, ¿no? ¿Sí? Entonces, el único que va a sobrevivir, como dije antes, al operar, por ejemplo, este primer sumando del paréntesis con todo el segundo paréntesis, es el primer elemento, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a tener es esto, ¿no? ¿Correcto? Listo. Pero eso es en coordenadas rectangulares. Puede hacer lo mismo en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas, ¿ya? Lo que pasa es que en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas no es tan simple como en coordenadas rectangulares como yo había puesto aquí, ¿no? O sea, no es simplemente la componente con la componente. Lo que puse antes aquí estaba mal. Eso tiene una razón simple, ¿no? La razón es que observe el orden de la derivada, ¿no? Este de aquí tiene que derivar a esto de aquí. Claro, en coordenadas rectangulares los vectores unitarios son constantes. Entonces, el i, vector unitario i, siempre tiene la dirección del eje x, pues, siempre, ¿no? O sea, ya está fijo su dirección. Entonces, como son constantes, al momento de que usted deriva, él puede salir de la derivada y al interactuar con este otro AX, se hacen uno, pues, ¿no? Entonces es automático, ¿no? Simplemente, básicamente, la derivada de él actúa en él, del otro igual, ¿no? En coordenadas rectangulares. Pero si usted ya va a otro tipo de coordenadas, como por ejemplo las coordenadas esféricas que yo estaba colocando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted tiene el campo eléctrico en coordenadas esféricas, usted lo escribe así, ¿no? ER, AR, ¿no? E teta, A teta, así se escribe, ¿no? Fi, A fi, ¿no? Estos son sus componentes, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando usted aplica el operador Nabla, el primer elemento, por ejemplo, este aquí, que interactúa con este aquí, ¿no? Entonces usted tendría AR, la derivada parcial con respecto a R de ER por AR. Pero este AR ya no es constante, pues. Él no es un vector, ese vector no es constante, él cambia, ¿no? Si usted cambia el R, si usted cambia de punto, el vector unitario cambia, porque él tiene la dirección de la distancia
él tiene la dirección del punto al origen, ¿no? Si usted repasa la clase pasada, usted va a observar cuál es la dirección de este punto. Entonces, este ya no es una constante, este hay que derivar también, ¿no? Entonces, no es tan simple, ¿no? Entonces, esto no va a quedar simplemente derivada con respecto a R de R, ¿no? ¿No? Entonces, habría que demostrar eso, ¿no? Entonces, en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas, los vectores unitarios no son constantes. Entonces hay que derivarlos, ¿no? Hay que saber cuánto vale la derivada. Tampoco que sea muy difícil de demostrar, ¿no? Pero ahí me iba a demorar bastante, ¿no? Entonces, para no demorarme, de frente voy a poner el resultado de qué es lo que queda, ¿sí? Bien, esto aquí usted lo tiene, pues, ¿no? Cuando usted ha hecho cálculo, usted debe haber hecho esto, ¿no? Entonces, vamos a poner cuánto queda en cada una de estas coordenadas, ¿sí? A ver, en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas lo colocamos, ¿no? En la última clase, ¿no? A ver, lo tengo aquí. Lo voy a poner de nuevo. Entonces, cuando usted hace ese trabajo, usted va a demostrar que la divergencia del campo eléctrico va a tener esta forma, ¿no? Voy a borrar esta flecha aquí, está muy, ¿sí? Muy grande. Está quitando espacio, un poquito más pequeño, ¿no? Va a quedar así. ¿Sí? Esta es la forma, ¿no? Bueno, eso ya no necesita, una vez en la vida usted lo demuestra y después ya usted confía con su resultado y ya lo guarda el resultado, ¿no? Listo. Y en coordenadas cilíndricas, también, ¿no? En coordenadas cilíndricas, de frente, para no estar demostrando todas las derivadas, voy a poner el resultado, que haría así, ¿no? Aquí usted tiene que reemplazar, por ejemplo, si esto es para cualquier campo vectorial, ¿no? Si usted quiere trabajar con el campo eléctrico, en lugar de A mayúscula, usted pone, bueno, el campo eléctrico, ¿no? Pone sus componentes, ¿sí? Listo, sería esto. Ya. Bien, eso es lo que habíamos comentado la última clase, ¿no? Ya, ahora sí se entiende un poco mejor. A ver. A es lo mismo. Claro, A en realidad es cualquier campo eléctrico. Esta forma es para cualquier campo eléctrico, ¿no? O sea, disculpe, para cualquier campo vectorial, ¿ya? El A, en realidad, la divergencia no solo existe para el campo eléctrico. Bueno, esto es para cualquier campo vectorial. Puede ser campo magnético, puede ser inclusive un campo de origen matemático, pero que es vectorial, ¿no? ¿Sí? Entonces, para cualquier campo vectorial en 3 dimensiones, esta es la forma que tiene. En especial, el campo eléctrico también funciona, pero también funciona, por ejemplo, vamos a hacer campo magnético. Para el campo magnético, la divergencia del campo magnético tiene la misma forma, ¿no? En lugar de poner A, ahora ya no va a poner E de eléctrico, sino se le pone B, ¿no? Esa es la notación del campo magnético, eso vamos a hacer más adelante, ¿sí? Pero esto es para cualquier campo vectorial, para cualquier vector. En especial este. Ya, listo, ¿sí? A ver, ¿alguna otra duda? Ya. Entonces, el viernes hicimos un ejemplo, ¿no? Lo que hicimos el viernes. A ver, vamos a recordar ese ejemplo, ¿ya? El viernes lo trabajamos en coordenadas rectangulares y después lo trabajamos en coordenadas cilíndricas, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo que hicimos? Calculamos la divergencia del campo eléctrico para una carga puntual, ¿no? Entonces, para una carga puntual, en el origen, ¿no? Determinamos, ¿no? Esto, ¿no? La divergencia del campo eléctrico fuera del origen.
Sí, eso es lo que hicimos, ¿no? Entonces lo que teníamos era lo siguiente. Teníamos aquí nuestros ejes. ¿Sí? Y teníamos una partícula puntual, ¿no? Aquí está. Q. Estaba en el origen, ¿no? Y queríamos calcular cuánto vale esto de aquí fuera del origen, en cualquier punto. Entonces, en especial, por ejemplo, tomamos este punto, ¿no? Bien, nosotros sabemos que en ese punto, aquí, ¿no? El campo eléctrico, por ejemplo, este punto le llamamos P. P es cualquier punto del espacio. Que el campo eléctrico en el punto P es igual a la carga sobre 4πs, y aquí sería el vector unitario R sobre R cuadrado, donde el vector R sería este de aquí. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces lo que tenemos que calcular es la divergencia del campo eléctrico. Entonces, aquí ya viene la elección, ¿no? Podíamos trabajar en coordenadas rectangulares y lo hicimos y vimos que esto era bastante largo en coordenadas. O sea, bueno, de repente con su habilidad, ¿no? Usted lo puede hacer más rápido, pero se demora un poco más en coordenadas rectangulares, ¿no? Pero entonces nos dimos cuenta que la forma de este campo eléctrico obedece a la forma de coordenadas esféricas, ¿no? Porque en las coordenadas esféricas, este R justamente es una de las coordenadas, y el vector unitario este de aquí es el mismo que el vector unitario en coordenadas esféricas AR o ER, es el mismo, pues, ¿no? La definición de este vector unitario lo pusimos también, por eso que lo pusimos al comienzo de la clase, justamente coincide con este R. Entonces, si coincide, esto debe ser, en general, el campo eléctrico en cualquier punto es R por AR más E teta por A teta más Fi por A phi. Esta es la forma más general, ¿no? Bueno, pero esto de aquí es igual a R, pues, ¿no? Si es igual a R, entonces conclusión. Voy a borrar esto. Conclusión. R es igual a todo lo que está aquí, pues, ¿no? Q sobre 4π0 R cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto vale teta? 0, pues. Igual que Fi, ¿no? Fi también vale 0. No tiene componente en otro lado, ¿no? Entonces, de manera automática, ¿no? Luego, ahora sí, ¿no? La divergencia del campo eléctrico, vamos a utilizar coordenadas esféricas. Solamente veríamos cuál es la forma de la divergencia para cualquier campo vectorial. Aquí está, pues, en coordenadas esféricas. Es esto, ¿no? Y ahora observe que solamente existe la componente en R, solamente existe la primera, esta de aquí. La componente en teta es 0 y la componente en phi es 0. Entonces, estos dos sumando se van a hacer 0, solo me queda el primero. Y entonces tendría que esto simplemente es 1 sobre R cuadrado, la derivada parcial con respecto a R de R cuadrado por ER. ¿Sí? Porque el resto es 0, ¿no? Pero lo voy a poner para que usted cuando revise, de repente, si no lo tiene muy claro, lo va a poder recordar, ¿no? Entonces sería E teta, seno de teta, más 1 sobre R seno de teta por E phi, la derivada parcial, ¿no? Con respecto a phi de phi. Bien, estos son 0, pues son 0, 0, 0. Entonces simplemente el primero, ¿no? A ver, a manera de repaso esto, ¿ya? A manera de repaso. Entonces aquí sería 1 sobre R cuadrado, ¿no? La derivada parcial con respecto a R, ¿de quién? De R cuadrado, y este campo eléctrico lo tengo, ¿no? Es Q sobre 4π0 R cuadrado.
Bien, aquí los R cuadrados se van y le queda la derivada parcial de una constante. Esto es 0, ¿no? Entonces se demostraba que la divergencia era 0 para cualquier punto fuera del origen, ¿no? Y esto tenía que esto tenía que expresarse, ¿no? Esto es, a ver. Fuera del origen. Es decir, con R diferente de 0. Pues claro, si R vale 0, esto ya no tiene sentido, ¿no? Se está dividiendo sobre R aquí, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces eso a manera de repaso. ¿Sí? Profesor, A ver, dígame. eh, utilizando la ley de Gauss de forma diferencial, tomaba la densidad de carga del punto P, ¿no? Claro, claro. Aquí no hemos utilizado la ley de Gauss, ¿no? Aquí de frente hemos calculado la divergencia hacia, ¿cómo se dice? Utilizando la fuerza bruta, ¿no? Claro, si usted utilizaba la ley de Gauss, esto es simplemente para verificar la ley de Gauss, ¿no? Si usted tomaba por la ley de Gauss, con la ley de Gauss, esto salía instantáneo, ¿no? ¿No? Porque usted sabía pues que la divergencia del campo eléctrico es la densidad de carga sobre cero. Pero la densidad de carga, ¿de qué punto? En el punto donde estoy calculando. Pues, ¿no? Si estoy calculando en el punto P, será esta. Pues. Y allá no hay cargas pues, en el punto. La única carga está en el origen. Pues. Entonces esto salía cero. ¿No? ¿Sí? Claro, aquí usted conoce. Lo que pasa es que, claro, alguien se preguntará, entonces, ¿para qué hago todo si ya puedo decir que es cero? Lo que pasa es que aquí usted conoce cuál es el origen del campo eléctrico. Usted conoce la distribución de carga. Pero puede ser que usted no conozca la distribución de carga, puede ser que usted solo conozca el campo eléctrico. Por ejemplo, imagínese que usted no sabe nada de que el campo eléctrico de una carga puntual tiene esta forma, ¿no? Imagínese que eso todavía no se ha descubierto, usted desconoce, ¿sí? Entonces simplemente le dan el campo eléctrico es esto. Y a partir de eso usted tiene que encontrar la distribución de carga. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos encontrado? Si nosotros simplemente supiéramos la forma del campo eléctrico, hubiéramos descubierto que fuera del origen no hay carga, ¿no? Entonces, si usted le dice, ¿qué carga está generando este campo eléctrico? Bueno, no sé todavía, pero por ejemplo ya tengo una información de que fuera del origen no hay ninguna carga. Porque en principio pudo haber sido la carga pues, de cualquier otro tipo de distribución, ¿no? A ver, algunas personas me preguntan, bueno, cuando era la ley de Gauss y quería calcularlo en un punto, ¿no? Dibujaba una esfera, algo así, ¿no? Para utilizar la ley de Gauss. Sí, esa es la ley de Gauss de forma integral. La ley de Gauss de forma integral usted tiene que calcular el flujo, ¿no? Esta es una aplicación de la ley de Gauss de forma diferencial, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿no? Hay dos formas de expresar la ley de Gauss. Por eso le decía antes que la ley de Gauss de forma integral tiene pocas utilidades, ¿no? O sea, simplemente es para calcular campo eléctrico, ¿no? Pero aquí ni siquiera estamos calculando el campo eléctrico, estamos calculando distribuciones de carga, ¿no? Porque la divergencia nos da la distribución de carga, ¿no? Con la forma integral, usted podría demostrar que la divergencia es cero. Ah, bueno, con la forma integral, usted va a calcular solamente, bueno, sí, pero tendría que utilizar el teorema de la divergencia, ¿no? O sea, básicamente tendría que hacer el mismo procedimiento para demostrar la forma diferencial del campo eléctrico, ¿no? O sea, con la forma integral podría llegar a esto, pero el trabajo es básicamente el mismo. Primero tendría que demostrar la forma diferencial, ¿no? O sea, tendría que utilizar el teorema de la divergencia. Simplemente aplicándolo, no hay forma de que usted llegue que la divergencia del campo eléctrico vale eso, ¿no? Además, la forma integral, jóvenes, del campo de la ley de Gauss, normalmente se utiliza para determinar cuál es la forma del campo eléctrico. Pero aquí ya usted conoce la forma del campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico, una carga puntual es esta, ¿no? Entonces, necesidad, pues, ¿no? Eh,
No hay por qué calcular, ¿no? O sea, entonces, no, yo no creo que le iba a ayudar mucho, ¿no? Utilizar la forma integral del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, recuerde, la forma integral del campo eléctrico principalmente es para calcular campo eléctrico, pues, ¿no? Pero si usted ya sabe la forma del campo eléctrico, bueno, pues no le va a ayudar, ¿no? A ver, veamos otro ejemplo, ¿eh? Para fortalecer esto. Rápido, porque hoy ya teníamos que hacer potencial. A ver, otro ejemplo, veamos. Entonces ponemos sea la distribución. No, sea, no la distribución. Sea el campo eléctrico en una región. Ya, en una región del espacio, vamos a suponer que el campo eléctrico está dado por, a ver, este es un z, z rho o seno al cuadrado de phi. A ver, y esto sobre S, ¿no? Ya, vamos a suponer esto, ¿no? Este es el campo eléctrico en una región del espacio, ¿no? Entonces, vamos a determinar la carga total encerrada, ¿no? A ver, entonces, por ejemplo, nos pueden dar esto de aquí, ¿no? Entonces, observe, ahora, nuevamente, a usted le están dando el campo eléctrico, no le piden que lo calcule, ¿no? Usted tiene el campo eléctrico, ¿no? Usted tiene el campo eléctrico en una región del espacio, está dado por esto, ¿no? Esta configuración de aquí me dice cuánto vale el campo en cualquier punto del espacio, ¿no? Ya observe usted que se está utilizando coordenadas cilíndricas, ¿sí? Dependiendo del z, del rho y del phi. Diferente del anterior, donde lo podíamos expresar en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, esta de aquí sería con coordenadas cilíndricas. Bueno, ahora usted en todo el espacio, usted sabe cómo vale el campo eléctrico. Y lo que quiere calcular es la carga total encerrada por un cilindro, ¿no? De radio 1 metro y con Z que va de -2, aquí faltó el menos, ¿no? Y con, a ver, vamos a ponerlo aquí, de 1 metro y con, ya, y con metro y con Z que va de -2 a 2 metros, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces aquí, por ejemplo, usted puede, ¿qué podría hacer? Bueno, una forma de hacerlo es, por ejemplo, como usted ya sabe cuál es la forma del cilindro, calcule pues el flujo del campo eléctrico sobre cada, el área lateral, la tapa superior, ¿no? La base, ¿no? Del cilindro. Usted calcula el flujo total y la carga encerrada sobre cero es ese flujo total, ¿no? Esa es una forma de hacerlo, ¿no? ¿Sí? No sé si me dejo entender. O sea, usted sabe, primero que nada, usted puede hacer un pequeño dibujo si gusta, ¿no? Aquí hay un cilindro y usted sabe cuál es la forma del campo eléctrico, ¿no? Observe que el campo eléctrico solamente tiene componente K, o sea, es más o menos así. Cambia su magnitud, pero él siempre es así, ¿no? Su magnitud puede cambiar, pero su dirección es siempre a lo largo del eje Z. Entonces, el flujo del campo eléctrico solamente sería el flujo que pasa por esta tapa
el flujo que pasa por esta de aquí, ¿no? En los laterales no, porque el vector normal es perpendicular, ¿no? Al campo eléctrico. Entonces aquí se anulan. Entonces, teniendo el flujo total, ese flujo total es la carga encerrada entre cero, ¿no? Esa sería una forma, ¿no? Y voy a hacer otra forma para aplicar la forma diferencial de la ley de Gauss, ¿no? A ver, yo voy a resolverlo así. Primero voy a calcular cuál es la densidad de carga. Entonces, por la ley de Gauss, de forma diferencial, yo sé que la densidad de carga, ¿no es cierto?, es igual a la divergencia del campo eléctrico. Bien, esta divergencia en coordenadas cilíndricas, ¿no? Usted identifica las coordenadas cilíndricas, ¿no? Son las que utilizan Z, también Φ y Rho. Coordenadas cilíndricas, ¿cómo se escribe? Entonces vamos aquí arriba. Aquí está, sería esto aquí, ¿no? Lo voy a copiar para escribirlo ahí abajo, ¿sí? Por ejemplo, aquí si la pregunta hubiera sido calcule la densidad de carga, ¿cómo lo hubiera hecho? Esto de aquí ni siquiera lo hubiera podido hacer por la ley de Gauss de forma integral. Por la ley de Gauss de forma integral usted hubiera calculado la carga total, lo que le están pidiendo. Pero si solamente le hubieran pedido la densidad de carga, ¿cómo calcula la densidad de carga a partir de la carga total? Complicado, ¿no? Entonces, por eso, pues, existe, es útil, ¿no? La ley de Gauss de forma diferencial para calcular estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esto, lo pongo por aquí y ya de frente lo reemplazo. Bien, coordenadas cilíndricas, esto es 1 sobre ρ, derivada parcial de ρ, por ρ y el componente del campo eléctrico en ρ. Más 1 sobre ρ, la derivada parcial del campo eléctrico en ρ. Disculpe, en phi, ¿no? Derivada parcial en phi, más la derivada parcial del campo eléctrico en z, con la derivada parcial en z. Este z, ¿sí? Recuerde que es el mismo que el de coordenadas rectangulares, ¿sí? Bien. Ahora sí. Bueno, pero este campo eléctrico, en general, se debe escribir, ¿no? En general. En coordenadas cilíndricas se escribe como ρ, ¿no? ρ más phi a phi más z a z. Y aquí se observa, ¿no? Este AZ, ¿quién es? Es el K, ¿no? De coordenadas rectangulares, es el mismo. Entonces aquí se observa pues que solamente tiene componente Z nada más. Este de aquí, la componente en ρ es 0. Y este aquí también es 0. Entonces observe la facilidad, ¿no? Esto ya sale más rápido. Esto simplemente sería la derivada parcial en Z del campo eléctrico en Z, que es Z ρ coseno al cuadrado phi sobre 0. Bien, aquí simplemente tendríamos ρ coseno al cuadrado de phi sobre 0. Listo, jóvenes. Y esta sería la densidad de carga, ¿no? Cuidado, no va a confundir los ρs, ¿no? No se va a ir el ρ con ρ, ¿no? Este ρ es de densidad de carga. ¿Ya? Le vamos a poner, ¿qué tal si le ponemos E? Para no confundirlo, ¿ya? Y este ρ es la coordenada de las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Bien, entonces ya tengo la densidad de carga, pues. Entonces, si me hubieran pedido calcule la densidad de carga, esta es la densidad de carga. En cualquier lugar del espacio me va a decir cuál es la densidad de carga. Bueno, y si ahora quiero calcular la carga total encerrada por un cilindro,
Lo único que tendría que hacer sería pues integrar, ¿no?, esta densidad de carga, ¿no? Luego, la carga total en un cilindro o en el cilindro, ¿no? Porque el cilindro ya tiene medidas especiales, ¿no? Sería, tengo la densidad de carga, debo integrar en el volumen, ¿no? La densidad de carga eléctrica por el diferencial de volumen, integrando en el volumen, ¿no? En todo el volumen. Bien, entonces la densidad de carga es ρ coseno al cuadrado de phi sobre 0, ¿sí? ¿Cuál es el diferencial de volumen, jóvenes? También lo pusimos, lo mostramos, ¿no?, en la última clase, cuál es el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Por eso, por eso lo puse, ¿no? Por eso les mostré, me di el tiempo de mostrarle. Por eso le dije que eso es importante, ¿no? El diferencial de volumen, ¿cuánto vale? Si te recuerda, es ρ, diferencial de phi, está ahí en la clase pasada. Diferencial de ρ, diferencial de z. ¿Sí? Ya tiene el diferencial de volumen, tiene la densidad de carga, solamente habría que integrar. Los límites de integración están dados por el volumen que usted quiere calcular. Por ejemplo, primero integrando en phi, por ejemplo. Tenemos aquí el phi adelante. Entonces, ¿el phi de dónde a dónde vale? Bueno, es todo el cilindro, no es un cilindro cortado por la mitad, entonces de 0 a 2 pi el phi. El ρ es el radio del cilindro, ¿no es cierto? Entonces el radio sería de 0 a 1. Que dice que el radio del cilindro es 1, ¿no? Y el z, vamos a ponerlo con otro color, ¿ya?, para que sepa lo que estoy haciendo. Y el z pues es la altura del cilindro, ¿no? Dice que va desde menos 2 hasta 2. ¿Sí? Listo. Habría que integrar esto, ¿no? Bien. Bueno, jóvenes, usted integra esto, ya nos vamos a demorar mucho si lo hacemos. Yo le pongo solamente el resultado, ¿no? Es 4 pi tercios, ¿no? 4 pi tercios en column, ¿sí? Esta es la carga total encerrada por el cilindro, ¿no? Y esta es otra forma de resolver el problema, ¿no? Bien, vamos a ver aquí. ¿Hay dudas? Profesor. Sí, dígame. O sea, profesor, después de hallar la divergente Profe, del campo... una consulta, lo que es respecto, por ejemplo, a las... A ver, jóvenes, uno por uno, a ver. Dígame. A ver. Sí, dígame, a ver, cualquiera de los dos, puede repetir su pregunta. Que empiece el compañero, entonces. ya, ok. Profesor. Ajá, sí, le escucho. Cuando yo la divergente del campo eléctrico, estaba hallando ya la densidad de carga eléctrica, claro. Y para hallar, o sea, el volumen es la densidad por la derivada del volumen, o como no lo había entendido esa parte. No. Claro, lo que usted dice al principio está bien, ¿no? Calculamos la densidad de carga, ¿sí? La densidad de carga, si nosotros la tenemos, si queremos calcular la carga total en una región, será la densidad por integrado en el volumen, ¿no es cierto? Por el diferencial de volumen y eso integrado en todo el volumen. El diferencial de volumen en coordenadas rectangulares, que de repente estamos más acostumbrados, es de x, de y, de z, ¿no? Pero en coordenadas cilíndricas, que es la que estoy utilizando aquí, tiene esta forma que yo he puesto, ¿no? Esa es la forma del diferencial de volumen. En coordenadas cilíndricas. No sé si eso es a lo que usted se refiere o es otra su duda.
simplemente reemplazado, ¿no? La carga total es esto, lo que está aquí, ¿no? Esta es la carga total. A ver, usted me dirá si es que era más o menos eso lo que era su duda. O sea, profesor, o sea, para hallar las cargas, hallo para eso el volumen, ¿no, profesor? Con respecto a la densidad de carga eléctrica, ¿no? Claro, o sea, a ver, la densidad de carga, esto aquí, para cualquier cuerpo, ¿no? Es la carga, por ejemplo, si la densidad de carga es uniforme, es la carga total entre el volumen, ¿no?, del cuerpo, ¿sí? Pero no siempre la densidad de carga es uniforme, pues, o sea, no es la misma, ¿no? O sea, puede ser que usted tenga un cuerpo y en un extremo del cuerpo haya más cargas y en el otro hay menos, ¿no? Entonces, cuando no es uniforme, ¿sí?, la densidad de carga es el diferencial de carga dividido por el diferencial de volumen. En cada región va a ir cambiando esto, ¿no? En cada punto tomará diferentes valores. Por eso se definen diferenciales, ¿no? Entonces, un diferencial de carga, ¿quién sería a partir de esta ecuación? Sería el ρ por el diferencial de volumen. Y si quiero calcular la carga total, tendré que integrar, ¿no? Esto me dará la carga total, ¿no? Y aquí también. O sea, la forma de calcular la carga total es esta, ¿no? Esta es la forma más general. Sobre todo cuando la densidad de carga no es uniforme, ¿no? Sino va cambiando en el cuerpo, ¿no? Esta es la forma. Esa es la forma que he utilizado, ¿no? Si usted observa. Sí. Solo que el diferencial de volumen tiene una forma especial en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Y la forma especial es esta. En coordenadas esféricas tiene otra forma, ¿no? Para los que tienen de repente dudas tal vez esta no es su duda, pero si otra persona tiene dudas sobre cuál es la forma, por qué he puesto el diferencial de volumen así, les sugiero que revisen la última clase, ¿no? La clase del día viernes, que como les digo ya está disponible, ¿no? Importante esa clase, jóvenes, ¿eh? Bien. Listo. A ver, ¿otro compañero tenía otra duda? ¿No? Sí, profe, disculpen. Sí. En el caso de que las integrales sean largas y lo hagamos lo que es por separado, la solución, bueno, podemos poner lo que es la respuesta inmediata Las o mostramos el proceso. Ya, sí, sí, sí le entiendo. Las integrales que vendrán en la práctica, ¿no? Son integrales que se pueden desarrollar mostrando un poco el procedimiento, ¿no? Ahora, por cuestión de tiempo, no he mostrado, pero en realidad de aquí no es muy complicada tampoco, ¿no? Esta integral de aquí, ¿no? Pero sí, usted tiene que mostrar el procedimiento en las integrales, ¿no? Colocar de forma directa le va a restar puntos, ¿sí? Profesor, entonces si por ave para desarrollar una integral tengo que hacer un reemplazo, ¿no? Un cambio así. Claro. No, eso también lo tengo que mostrar. Claro, claro, tendría que, claro. Ajá. A menos que usted opte por otro camino, ¿no? Tendría que mostrar, ¿no? Para tener el total del puntaje, ¿no? Ok, perfecto. Profesor, Profe, Sí, dígame. profesor, usted dijo que iba a tomar el Sócrates. ¿Cuántas preguntas van a venir en el Sócrates? Ya, a ver, antes de hablar sobre la estructura de la práctica, ahorita le respondo eso. Vamos a terminar con las preguntas sobre el procedimiento de este problema, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna duda sobre...? Profe, tengo una duda, Sí. pero es sobre el anterior problema. En el anterior, sí. A ver, vamos a subir. En este. ¿En qué momento E de teta y E de phi no va a ser cero? Porque como hay un ángulo ahí que interviene en ese vector R, no entendí por qué es cero. Ya. O sea, este aquí, ¿no? Usted se refiere a esto, ¿no? ¿Sí? Claro, en realidad, cuidado, no quiero decir que el teta y el phi sea cero. Digo, la componente del campo eléctrico. Entonces, a ver. Claro, existe un valor para teta y para phi, pero la componente del campo eléctrico a lo largo de esas direcciones, en este caso es cero, ¿no? Entonces, usted recuerda, en coordenadas cilíndricas, disculpe, esféricas, que es esta de aquí, ¿no? Se toma un punto del espacio, está aquí,
Si usted quiere expresar este punto, por ejemplo, en coordenadas esféricas, es más o menos así, ¿no? Es como si él fuera parte de una esfera, ¿no? Algo así. Entonces, sus coordenadas, ¿quiénes son? Las coordenadas de este punto serían, a ver, este es R, es una de las coordenadas. Este es phi y este es teta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este punto tiene coordenadas, tiene algún ángulo, ¿no? Algún general, algún teta, ¿no? Pero lo que yo estoy preocupado no es en el punto, sino el vector. Entonces, cada una de estas coordenadas le está asociado a un vector unitario, ¿no? De la misma forma que en coordenadas rectangulares, la coordenada X puede ser 3 y el vector unitario es Y, ¿no? Una cosa es el vector unitario, otra cosa es la coordenada, ¿sí? Es más, la coordenada va a cambiar, o sea, puede para otro punto la coordenada sea X, pero el vector unitario es el mismo, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que pasa aquí con el campo eléctrico, ¿no? Lo que yo estoy preocupado es en el vector, ¿no? Entonces, los vectores unitarios, ¿quiénes son? Para el R es este aquí. El vector unitario es aquel que va a lo largo de la línea que une el punto con el origen. Este es el vector unitario R. O, como lo hemos puesto, a R, ¿no? Esta es la dirección del vector unitario. Para teta, ¿cuál es la dirección del vector unitario? Por ejemplo, es este. Sería E teta. Es tangente a esta curva, ¿no? Y perpendicular al vector R. Y phi, bueno, phi es más, lo debería dibujar aquí, si lo dibujo aquí se va a poner feo, voy a dibujarlo a lo largo del plano XY. ¿Sí? Es aquel vector que es paralelo al plano XY. Esto es paralelo al plano XY. ¿Sí? Más arriba estaría por aquí, ¿no? Algo así, ¿no? Se va a confundir. Forma 90 con todos ellos, pero es tangente a esta especie de circunferencia que pasa por ahí, ¿no? O sea, forma 90 grados con esta línea verde que está. Esas son las formas de calcularlo, ¿no? Entonces, en este caso especial, el campo eléctrico, nosotros sabemos por la física que tiene esta dirección, ¿no es cierto? Si la carga está en el origen, el campo eléctrico tiene esta dirección. Es lo que nosotros sabemos. ¿Sí? Entonces, en este caso de la carga puntual, solamente tiene esta componente, pero es por la naturaleza de la distribución de carga. Por eso es que los otros dos se han ido, pero puede ser que yo esté trabajando con, digamos, otra distribución de cargas, no la carga puntual, de forma que el campo eléctrico, por ejemplo, tenga componente aquí y tenga componente aquí. De tal forma que el campo eléctrico, por ejemplo, es así, es el campo eléctrico. Bien, entonces en ese caso sí tendría pues la componente, por ejemplo, phi, ¿no? Entonces tendría ER y tendría phi, por ejemplo, ¿no? Entonces eso va a depender, pues, ¿no? De la distribución de carga, ¿no? Por ejemplo, claro, decirle ahorita específicamente a qué se debería, ¿no? A qué distribución de carga, ¿no? Por ejemplo, de repente usted espera que le diga, ¿no? Ah, esto es debido a un anillo, ¿no? Debido a un anillo, debido a un hilo infinito, ¿no? Etcétera. No sé. En general, puede ser que la distribución de carga no sea de una figura conocida, como por ejemplo lo que hemos hecho aquí, de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el campo eléctrico. Y observe que este campo eléctrico, su origen es una distribución de carga de esta forma, ¿no? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Esto es una carga? ¿Qué cosa es? No sé. Realmente no sé. Podríamos investigarlo, podríamos darle una forma, ¿no? Pero lo que sé es que esta es la forma. Entonces, existe, ¿no? Puede ser que exista un campo eléctrico de tal forma que en coordenadas esféricas exista también otra dirección, ¿no? Existe otra dirección. Sin ningún problema, sin ningún problema. Es más, podemos inventar el campo eléctrico y después calcular cuál es la distribución, ¿no? Podemos darle una forma, por ejemplo, donde solo tenga phi, ¿no? Donde solo tenga esta, por ejemplo, ¿no? Podemos inventar, le podemos llamar aquí, no sé, R, seno de phi, algo así.
Estoy inventando una distribución, ¿no? Ahí usted va a poder calcular, ¿no? Cuál es la densidad de carga, ¿no? Sí. Pero en este caso específico no, porque ya sabemos que la dirección es esta, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Es esto aquí. Bien, no sé si eso responde un poco a su pregunta. Sí, profe, gracias. Listo. A ver. Bien, jóvenes, entonces hemos hecho un ejemplo en coordenadas rectangulares la clase pasada. Ahora hemos hecho un ejemplo en coordenadas esféricas y en coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces ya con eso ya, pues, ejemplos no les faltan, ¿no? De repente, dígame. Sí, respecto al último problema, o sea, lo que hemos hallado con la distribución de carga es para todo el espacio, ¿no? Es para todo el espacio. Claro, ajá, correcto. Este es para todo el espacio. Usted tiene la distribución de carga en cualquier región del espacio, ¿no? O sea, si le hubieran dicho a partir de eso, bueno, calcule la carga total en un cilindro con otras dimensiones, lo hubiera podido hacer, ¿no? O cuál es la densidad de carga en tal punto del espacio, lo hubiera podido calcular, ¿no? Es en todo el espacio, correcto. Es una densidad de carga extraña, ¿no? Sí. Claro, de repente ni es físico esto, ¿no? Porque observe que esta densidad de carga aumenta con ρ, ¿no? Sí, pues es una densidad de carga extraña, ¿no? Por eso le digo, o sea, hay veces no se sabe exactamente a qué se debe, ¿no? O sea, puede ser algo que matemáticamente nomás se ha planteado. A ver, alguien me pregunta, en el problema se dejaría claro qué método usar, ya se entiende. Bueno, si el problema no dice qué método utilizar, usted puede utilizar lo que quiera, ¿no? Pero ya le adelanto que, por ejemplo, si le preguntan calcular la densidad de carga, va a tener problemas para hacerlo de forma integral. A menos que el problema sea específico, que le diga, utilice la ley de Gauss de forma diferencial, ¿no? ¿Sí? Ahora, esta forma de ley de Gauss, que tal vez no se utiliza mucho en cursos en algunos libros básicos. En los libros que les he pasado sí se utiliza bastante, ¿no? Pero en algunos libros básicos no se utiliza mucho esto. A ustedes les va a ser muy útil, ¿no? Porque las ecuaciones de Maxwell, como le he dicho, se utilizan de forma diferencial, de forma más común, ¿no? Y, por ejemplo, para los compañeros que van a llevar el curso de teoría de campos electromagnéticos, también las ecuaciones de Maxwell se trabajan así, ¿no? Sí, entonces, ya de cualquier forma lo van a tener que ver, ¿no? Bien, ahora sí. Ah, ya, me preguntaban algo de la práctica, ¿no? A ver, jóvenes, para comenzar ya Bueno, no sé, voy a comenzar nomás el tema de potencial, aparentemente. ¿Qué me preguntaban de la práctica? Sobre cuestionario, ¿no? Dígame. ¿Cuántas preguntas iban a venir en el Sócrates, profesor? Ya, en el Sócrates van a ser preguntas de 10, o sea, en total 10 puntos, ¿no? 10 puntos, ¿sí? Ahora, ¿cuántas preguntas? Va a depender del nivel de las preguntas, ¿no? Yo considero que van a ser preguntas simples, tal vez 10 preguntas, una de un punto, o sea, simples en el sentido de que de cálculo rápido, ¿no? De cálculo rápido, ¿sí? Y O inclusive... para la primera parte, profesor. No, la primera parte es sí, la primera parte es para desarrollar, ¿no? Sí. Ahí serían 2 preguntas nomás. Sí, un par de preguntas para desarrollo. Ajá. ¿Y cuánto tiempo sería para cada una? Eso lo voy a determinar en detalle a partir del nivel de las preguntas que escriban, ¿no? Para el examen, ¿no? Pero en general yo creo que 1 hora para desarrollar la parte de desarrollo, ¿no? De pregunta de desarrollo, yo creo que es suficiente, ¿no? Más o menos, ¿no? Puede ser que sea más o menos. Y la parte del cuestionario, tal vez no más de media hora, ¿no? Tal vez menos, tal vez. Tal vez 25 minutos, ¿no? Algo así. Ok, profesor. Ok, listo. Bien, entonces ya habiendo hecho pues todos estos ejemplos, ¿no? Vamos a pasar a hablar un poco del potencial, ¿sí?
Bien. Entonces aquí doy por cerrado más o menos. Hasta aquí la práctica, ¿no? Ya había dicho, ¿no? Que la parte potencial no entra, ¿no? En la parte calificada. Bien. Entonces, primero vamos a hablar del trabajo. ¿Sí? Bien, imaginemos que tenemos, para ello voy a hacer una pequeña experiencia, ¿no? Imagine usted que tiene dos cargas puntuales, ¿no? Por aquí tiene una carga puntual Q. Vamos a suponer que es positiva. Entonces usted sabe que esta carga puntual positiva en el espacio genera un campo eléctrico. ¿Sí? Bien, entonces supongamos que en esta región, donde esta carga genera un campo eléctrico, o inclusive voy a poner, ¿no? Esta carga. Genera un campo eléctrico. En su entorno. Entonces, en esta región, en el entorno de esta carga, vamos a suponer que ahora tengo otra carga. A esta carga le voy a llamar Q', por ejemplo, esta aquí. Que por simplicidad voy a asumir que es negativa. Entonces, esta carga Q' siente, pues, ¿no? Una fuerza eléctrica debido al campo que genera la otra, ¿no? Como son de cargas opuestas, usted sabe que la fuerza que siente es una fuerza de atracción, ¿sí? Sería algo así. Sería la fuerza eléctrica. En esta dirección. Ahora, supongamos que esta carga, lo que yo quiero es que se mueva en esta región, ¿no? Haga una trayectoria. Te voy a suponer que esta trayectoria es de esta forma, inclusive. A ver. Un poco más espacioso lo voy a poner por aquí. Ahí está, listo. ¿Sí? Cualquier trayectoria, de tal forma que llegue hasta este punto, ¿no? Este es el punto inicial de Q'. Y este sería el punto final, ¿no? Aquí está Q'. Bien, entonces es una trayectoria cualquiera, ¿no? Bien, obviamente aquí usted ya se está preguntando, pero si la fuerza eléctrica es de atracción, ¿cómo va a ser posible que la carga se dirige para una dirección donde se aleja, ¿no? Y no solamente que se aleja en la dirección que las une, sino que hay una trayectoria así, ¿no? Medio circular, inclusive, ¿cómo es posible? Bueno, entonces ya usted sabe que para que haga esto no va a ser por la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, lo más natural de pensar es que va a haber una fuerza externa, ¿no? Entonces, una fuerza externa va a ser necesario, ¿no? Para llevar, ¿no? O para trasladar Q' del punto inicial al punto final. Este inicial vamos a darle un nombre, ¿qué les parece? ¿Qué tal si le llamamos A? Ya, punto inicial A. Y al punto final llamamos B. A ver, A sería aquí, ¿no? A y el punto final B. ¿Sí? Del punto inicial A. Listo, ¿no? Entonces necesitaríamos una fuerza externa, ¿no? Bien, yo lo que quiero hacer es calcular el trabajo de esta fuerza externa, ¿sí? Ese va a ser el objetivo, ¿no? Entonces, quiero calcular cuánto trabajo es necesario, ¿no? El trabajo de la fuerza externa para llevarla a lo largo de estos dos puntos, ¿no? Del punto A al punto B, ¿no?
Entonces usted sabe por la definición de trabajo de física 1 que el trabajo es la integral de línea de la fuerza, ¿sí? Por el diferencial de camino a lo largo de todo el camino, ¿no? Entonces, si quiero ir de A hacia B, será desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Bien, ¿y qué fuerza voy a utilizar? Ah, ya, claro, alguien se está preguntando, ¿pero qué pasa con Q? ¿Q también se mueve? No, vamos a suponer que Q es fija, ¿ya? Está fija. Sin moverse, ¿sí? Fija, sin moverse. Ya. Bien. ¿Y cuál sería esta fuerza externa? Bueno, esta fuerza externa puede ser muy grande, ¿no es cierto? Puede llevarla muy rápido desde el punto A hasta el punto B, puede ser... lo que tiene que ser es más o menos mayor que la fuerza eléctrica en magnitud para ir contra, ¿no? Pero vamos a suponer que ella se mueve muy, muy, muy despacio, la carga de A hacia B, tan despacio que ni siquiera acelera. Puede ser que se esté moviendo, por ejemplo, bueno, velocidad constante no es posible porque hay una curva, ¿no? Pero vamos a suponer que es tan pequeña pues que su aceleración es casi despreciable, ¿no? Lo único que tengo que hacer es vencer a la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces voy a suponer que esta fuerza externa es básicamente opuesta, ¿no? A la fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces voy a asumir esto, ¿no? O sea, voy a calcular la fuerza externa necesaria como lo mínimo posible, ¿no? Entonces, lo mínimo posible es lo que necesito para vencer a la fuerza eléctrica, ¿sí? Claro, si alguien dirá, pero no puede ser, porque si es igual, no va a comenzar su movimiento tendría que ser recto, no podría ser un movimiento curvo. Bueno, imagínense pues que es un poquito más nada más, ¿no? 0,000 algo por ciento más, ¿ya? Y se mueve muy lentamente, ¿no? Muy lentamente. De tal forma que esto tiene sentido, ¿sí? Ya. Entonces eso sería la fuerza necesaria, ¿no? Bueno, pero la fuerza eléctrica yo la conozco. La forma que tiene debido a una carga puntual, ¿no? El campo eléctrico que genera, ¿no? Entonces puedo calcular esa integral realmente, ¿no? A ver, sería... el trabajo de esta fuerza externa mínima necesaria para hacer este tipo de movimiento sería la integral de A hacia B de menos Q por Q' sobre 4π0 R dividido entre R cuadrado, ¿no? Este de aquí es la fuerza, menos porque es el opuesto de la fuerza eléctrica por diferencial, ¿sí? Entonces aquí estoy suponiendo ya que el R es este de aquí, ¿no? A ver, ¿con cuál lo ponemos? Con verde, ¿qué le parece? Este es el vector R, ¿sí? Este sería, por ejemplo, R de A, ¿no? En magnitud, ¿no? Y por aquí sería R de B. O sea, es como si esta partícula fuera el origen, pues, ¿no? ¿Sí? Algo así. Listo. O sea, necesito integrar esto. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente para integrar eso, ¿ya? Espero que hasta ahí no haya ninguna duda. Entonces, la idea es cómo vamos a integrar eso. Bien, voy a hacer lo siguiente, observe. Voy a construir esferas, superficies esféricas centradas en Q, más o menos de esta forma. A ver, otro color. ¿Qué color no he usado? El azul. Ya, a ver, el azul. Listo. Entonces, más o menos así. Muchas, ¿ya? Que están muy juntas, ¿no? Obviamente en la figura, pues parece que todavía están separadas, pero imagínense que están muy juntas, muy juntas. ¿Sí?
Entonces imagínense que estas aquí estén muy juntas y sobre todas ellas, ¿no? Es donde voy a recorrer, ¿no? Entonces yo necesito solamente un diferencial de camino, este de aquí, ¿no? Entonces puedo tomar que el diferencial de camino es este, por ejemplo. Es muy pequeño, ¿no? Imagínense que están muy cercanas, ¿no? Este sería el diferencial de L. Bueno, observe de la figura que ese diferencial de L lo puedo expresar como la suma de dos vectores. Uno que es tangente a la curva y otro que es perpendicular. ¿Sí? Entonces, a este que es perpendicular, lo puedo llamar, a ver, un poco mejor de repente, algo así. Así. Es perpendicular aquí a la superficie, ¿no? Este que es perpendicular, observe, tiene la dirección de R, ¿no? Porque él va también al origen, ¿no? Es perpendicular, pues todas las esferas están centradas en Q. Entonces, como es perpendicular, también le puedo llamar así un diferencial de R. Y su dirección es la de R, ¿no? O sea, diferencial de R por R. ¿Sí? Entonces tiene la dirección de LR y la longitud es un diferencial de R, ¿no? Ya esta de aquí, hasta aquí le puedo llamar cualquier otra cosa, ¿no? Esta paralela, no sé cómo llamarle. A ver, diferencial de... P no estoy usando, ¿no? De P, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a escribir eso aquí. Esta es, bueno, perpendicular voy a poner. ¿No? Y obviamente la otra, esta de aquí, este otro elemento, obviamente es paralelo, pues, ¿no? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, este diferencial de L sería lo siguiente, ¿no? Sería integral de A hacia B de menos Q por Q' sobre 4π0 por R sobre R cuadrado, y este diferencial lo puedo escribir como dP más dRR. ¿Sí? Listo. Ya bueno, usted ya estará viendo por qué he hecho esto, ¿no? Como estos de aquí son perpendiculares, este R y este P, entonces esto sale 0, pues. ¿Sí? Y cuando este multiplique a R sombrero, vector unitario, sale 1, pues, estos dos, ¿no? Entonces ya de aquí, ¿cómo me queda este trabajo? Me queda como la integral de AB, y aquí sería menos, ¿no es cierto? Menos QQ' sobre 4π0, y aquí me quedaría solamente R cuadrado, ¿no? Diferencial de R, ¿sí? Listo. Bueno, y esto se puede integrar, pues, ¿no? Ahora sí. Esto sería menos QQ', saco las constantes, ¿no? 4π0, y quedaría la integral de esto, es simplemente menos 1 sobre R, ¿no? Evaluado en los límites sería menos 1 sobre R de B, menos 1 sobre R de A. O, pasando el menos, el trabajo de una fuerza externa mínima necesaria para mover a la carga sería Q' sobre 4π0, 1 sobre R de B, menos 1 sobre R de A. Aquí disculpe jóvenes, aquí es más, ¿no? Aquí sería menos. ¿Sí? Entonces este es para moverla desde A hacia B. Bien, y así he determinado cuál es el trabajo necesario para hacer este trayecto, ¿no? Para una carga Q', ¿sí? Bien. Claro que aquí he utilizado signos especiales, ¿no? Por ejemplo, que la carga Q es positiva, que la carga Q' es negativo. Pero en general, este resultado se puede generalizar para cualquier tipo de cargas, ¿no? Usted puede repetir el mismo procedimiento
ahora con cargas ambas positivas, o ahora Q negativa y Q' positiva, etcétera, usted va a recobrar esto, ¿no? La única diferencia es que este trabajo cambiará, pues, ¿no? De signos, ¿no? Puede ser positivo, ¿no? Puede ser negativo. En general, ¿no? Sí. Bien. A ver. Observe la forma que tiene esto de aquí. Y ahora vea qué es lo que pasa si es que yo quiero trasladar la carga Q'. Este camino puede ser cualquiera. Observe que solamente ha dependido del punto final y el punto inicial, nada más. O sea, yo pude haber tomado otro camino, ¿no? Pude haber, en vez de haber hecho esta línea, pude haber tomado esta, por ejemplo, una línea recta. El trabajo iba a ser lo mismo, porque en el punto A el R de A es el mismo y en el punto B el R de B es el mismo que para la otra curva, ¿no? Entonces es independiente del camino, ¿no? ¿Sí? Claro, es conservativa, pues, ¿no? Ajá. Esta fuerza, al igual que la fuerza eléctrica, es conservativa. Solamente depende de los puntos inicial y final. Entonces, si depende del punto inicial y final, ¿qué pasa si usted toma un camino cerrado? Claro, sobre un camino cerrado debe ser 0, ¿no? Entonces, la notación para el camino cerrado es la siguiente, ¿no? Sería el trabajo de la fuerza externa sobre un camino cerrado, en lugar de integrar desde A hacia B, es una integral y se hace así, ¿no? ¿Sí? De la fuerza externa del... Este círculo significa que está cerrado, ¿no? Y esto sería, ¿cuánto? Esto sería 0, pues, ¿no? Es como reemplazar aquí, ¿no? R de B, R igual. Entonces, es esto, o si usted gusta, la integral también va a salir 0. ¿No? Cualquiera de las dos, ¿no? Bien, esto es bastante útil porque aunque lo hayamos hecho para una carga puntual, se puede generalizar para cualquier distribución de cargas. Porque usted sabe, pues, que una distribución de cargas no es nada más que una suma de cargas puntuales, ¿no? Entonces, ahora, para una distribución de carga, que puede generar un campo eléctrico de lo más complejo, ¿no? O sea, ya no es el campo eléctrico debido a una carga puntual, ¿no? Puede ser inclusive que el campo eléctrico sea algo así, ¿no? De forma general. Por aquí así, así. Ya no es un fenómeno, ¿no? Este es el campo eléctrico, ¿no? Ahí están las líneas de campo. ¿Debido a qué configuración de cargas? No sé. Pero aún así, si sobre esta región yo suelto una partícula cargada, aquí está mi Q' ahora, ¿sí? En un punto A, y la quiero llevar hasta un punto B, por cualquiera que sea el camino, ¿no? Por ejemplo, algo así. No importa. Esta configuración de cargas es la suma de varias cargas. Para cada una de ellas, ¿no es cierto? Para cada una de ellas se cumple que la integral es 0. Entonces, cuando usted aplica el principio de superposición, se puede mostrar que también, en este caso, también es 0, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo lo ponemos para que se entienda? Lo ponemos así, mire. El trabajo de la fuerza externa es igual a la integral de A hacia B de la fuerza externa por diferencial de L. Pero la fuerza externa es menos Q campo eléctrico. ¿De acuerdo o no?
Sí, hemos dicho que es opuesta a la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces observe aquí, aquí sale el menos Q. Y le queda aquí el campo eléctrico, pero el campo eléctrico es la suma, pues, ¿no? Es decir, el campo eléctrico debido a una carga, más el campo eléctrico debido a dos cargas, por el principio de superposición, ¿no? Etcétera. Si es continua también, ¿no? La suma de los diferenciales de campo, ¿no? ¿Sí? Algo así, ¿no? ¿Y esto qué es igual? Menos Q', y aquí usted integra, si quiere, ¿no? O sea, sería la suma de integrales, ¿no? La integral de AB, de E1 por DL, etcétera, ¿no? Más, ¿no? La integral, ¿no es cierto? De AB, de E2, de L. Y así usted va sumando todos, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa si es cerrado, ¿no? Entonces, para el camino cerrado. Voy a ponerle más aquí. Para un camino cerrado. Para un camino cerrado, cada una de ellas vale 0, pues, ¿no? Esta de aquí, ¿no? Vale 0, ¿sí? Esta de aquí vale 0, ¿no? Cada una de ellas, ¿no? Si es que el camino es cerrado, ¿no? Ajá. Ya me estoy adelantando ya. A ver, esto de aquí es igual a... Ahora el menos Q entra a multiplicar, ¿no? Me he saltado un paso, joven. A ver, el menos Q entra a multiplicar y aquí le queda la integral de A hacia B, ¿no? Vamos a ponerle df1, ¿no? Ya, por ejemplo. Ahora sí. Me he saltado un paso, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Y si el camino es cerrado, bueno, por lo que hemos visto, ¿no? Si el camino es cerrado, estas son cerradas. Y cada una de ellas es 0, ahora sí. 0, 0, etcétera, ¿no? O sea, todo sale 0. O sea, no importa qué forma tenga la distribución de cargas, ¿no? Este es por el principio de superposición, ¿no? Entonces, no importa qué forma tenga, al final lo que va a dar es que el trabajo, ¿no? Este aquí, ¿no? La integral, ¿no? De A hacia B, de una fuerza externa diferencial de L es 0. Si es que el camino es cerrado, ¿sí? Ya. Y aquí viene una conclusión importante, jóvenes. Si esto es 0, ¿no? Y esto es para cualquier tipo de carga Q' que coloca, entonces observe este lado de la integral, este aquí. Entonces, esto vale para cualquier Q', entonces también el producto de E por DL debe ser 0, porque vale para cualquier Q'. Aquí no hay necesidad de poner límites, ¿no? Es una integral cerrada, ¿no? Bien, entonces, y esto es lo que quería concluir, ¿no? La integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de L es 0, si es que es un camino cerrado. Ya, jóvenes, lo que tenemos aquí en rojo, lo que hemos llegado aquí en rojo, que repito, es para cualquier campo eléctrico. Estamos demostrando que la integral de campo o la integral de línea del campo eléctrico sobre cualquier camino cerrado es 0. Esto de aquí, jóvenes, es la segunda ley de Gauss de forma integral, ¿sí? Es la segunda ley de Gauss de forma integral. Bien. Todavía no lo vamos a demostrar de forma diferencial, que es como la vamos a utilizar más, ¿ya? Pero ya le voy adelantando, esta de aquí es un principio muy importante. Ya hemos encontrado, recuerden, ¿no? Ya hemos encontrado la integral del campo eléctrico sobre un camino cerrado. Esta es la ley de Gauss, ¿no? Esto vale Q sobre 0. Ahora estamos encontrando la integral de línea, ¿sí? Y encontramos la integral de superficie. Ahora la integral de línea, ¿sí?
Entonces, tengo un panorama así superior, ¿no? Observe lo que estamos haciendo. ¿Ya? Júntelo con todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Bien, yo creo que tengo unos minutos y en estos minutos voy a ver si llego a potencial eléctrico, ¿no? Bueno, ya estamos. Básicamente esto es el potencial eléctrico, ¿no? ¿Qué es el potencial eléctrico? Bueno, es nada menos que el trabajo por unidad de carga, ¿no? O sea, es el trabajo dividido, ¿sí? Dividido entre la carga, ¿no? Entonces, el trabajo de una fuerza externa dividido entre la carga. ¿Qué carga? No va a ser la carga que está generando el campo, pues, ¿no? Es dividido entre la carga que usted está moviendo, ¿sí? En este caso Q'. ¿Sí? Entonces, usted sabe que esta fuerza externa la habíamos calculado como la integral de, para moverlo, por ejemplo, de A hacia B, y en general, no es solamente sobre un camino cerrado, ¿no? Menos Q' por el campo eléctrico, ¿no? Por diferencial de L. Entonces, si esto lo dividimos entre Q', bueno, pues, ¿qué le queda? Simple, ¿no? Le queda menos la integral del campo eléctrico por diferencial de A hacia B. Este es el trabajo por unidad de carga. Y esta, jóvenes, es la definición de diferencia potencial, ¿no? Entonces, se define la diferencia potencial entre dos puntos del espacio, ¿no? A y B, como esta integral de aquí, ¿no? Esta es la diferencia potencial. Y se escribe así, ¿no? El potencial en B menos el potencial D. Se define como menos la integral de A hacia B del campo eléctrico por diferencial. ¿Sí? Esta es la definición. Y físicamente, ¿cuál es el significado? A ver, preste atención porque no lo voy a escribir, es muy largo. Físicamente, la interpretación de diferencia potencial es, por ejemplo, el potencial en un punto vale tanto y en otro punto vale tanto. Si usted resta esos dos valores, ¿eso qué significa? Eso es el trabajo necesario para llevar una unidad de carga desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Sí? Es el trabajo necesario por unidad de carga, ¿no? Para mover. Eso es lo que estamos haciendo, pues, ¿no? Estamos definiéndolo a partir del trabajo, ¿no? Y eso se justifica porque esto de aquí solo depende, hemos demostrado, ¿no? Que el trabajo solo depende del punto final y inicial, ¿no? Entonces puedo definir que una función cualquiera y yo sé que esta integral va a ser la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial, ¿no? Esa función es la que se llama la función potencial. Esa es la función la que se llama potencial, ¿no? Entonces, puedo calcular la diferencia potencial para varias regiones. Simplemente tendré que saber cómo es el campo eléctrico e integrarlo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de una carga puntual. El más simple, ¿no? El campo eléctrico debe una carga puntual. Entonces, en ese caso, ¿cuánto vale E? E vale Q sobre 4 pi es 0, ¿no? R sobre R cuadrado. ¿No? Tendría que integrar eso. Pero ya lo hice, pues, ¿no? Ya lo integramos eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Al costado de un Q' lo acabamos de integrar, ¿no? Lo único que habría que hacer, este Q' es una constante y ya no lo ponemos, ¿no? Entonces, en este caso, la diferencia potencial también se puede escribir así, ¿no? Potencial en B menos potencial en A, en fin. Sería simplemente lo que hemos calculado ahí arriba sin el Q', ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Aquí está. Este aquí, ¿no? En rojo, ¿sí? Solo que sin este Q'. Entonces sería...
A ver. Q sobre 4 pi es 0. 1 sobre R de B menos 1 sobre R. ¿Sí? Este sería pues el potencial, ¿no? En la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? Bien. A partir de este resultado, a ver, matemáticamente nada más, imagínese, bueno, usted tiene una función que evaluada en 2 puntos, si usted lo resta me da esto. Y lo único que depende es del R, ¿no? Entonces aquí, si usted gusta, inclusive lo puede escribir así, ¿no? No depende de otra variable, ¿no? Solamente depende del R, ¿no? Entonces es esto. Solamente teniendo esto ya se podría definir el potencial. Se podría saber cuál es la forma del potencial en un punto, porque le hemos definido la diferencia, observe. Esto es diferencia de potencial. Y el potencial en un punto, simplemente, sin diferencia. Potencial eléctrico. Ya podríamos saber cuánto vale. Estaría bien decir que vale esto. Por ejemplo, en un punto R, ya de forma general. Bueno, como tiene la forma, lo voy a llamar así, pues. ¿Sí? Porque parece, ¿no? Debido a una carga Q. ¿No? En B y le resto en A, ¿no? Claro, tiene esta forma, pero aquí en principio podría haber una constante. Al momento de restar, ¿no? La constante se elimina, ¿no? ¿Sí? Entonces, de forma general, el potencial eléctrico es algo así, ¿no? Entonces, para eliminar la constante, ¿qué se hace? Se usa una convención, ¿no? Entonces, por convención, ya usted habrá escuchado, se dice, ¿no? Que el potencial, cuando R va al infinito, ¿cuánto es? 0. Entonces, si usted reemplaza eso aquí, R al infinito, el primer sumando se hace 0 y le quedaría solo C. Entonces, esto es lo mismo que decir que C vale 0. Entonces, de esta forma, ya el potencial eléctrico en un punto para el campo eléctrico producido por una carga puntual, ya sería sin el seno. Así, por eso se define así. Utilizando esta convención. ¿Esta convención vale siempre? Bueno, eso no lo voy a responder porque es una pregunta de laboratorio, ¿no? A ver, jóvenes, para los que no han venido el día viernes, y ya yo lo voy a dejar por aquí, por el día de hoy, ¿ya? Hasta aquí nomás voy a llegar, ¿no? Entonces usted habrá visto esto, ¿no? El potencial eléctrico es así, ya sabe de dónde viene, pues, ¿no? Ya sabe de dónde viene. Ya la próxima clase completamos el resto. Para los que no han venido el día viernes, en la mañana, ya el laboratorio se ha dejado, este laboratorio se ha dado fecha, todo ya, jóvenes, por favor, eso infórmese con sus compañeros, ¿ya? Porque si no voy a estar mandando mil correos y a veces me demoro días en ver el correo. Entonces, hay varios anuncios, ¿ah? Por ejemplo, quiero saber algo. El señor Cristian López, ¿está aquí o no está? ¿No está el señor Cristian López? Ya, si alguien lo conoce al señor Cristian López, si alguien es su amigo, ¿no? No sé, el delegado de repente, ¿no? A ver, le informa que por favor el señor Cristian López pertenece a esta sección, ¿no? Y no como él piensa que pertenece a la N2, ¿no? Entonces, de repente está en la clase el profesor Chirinos, ¿no? Yo ya conversé con el profesor Chirinos, ¿no? Ya conversé con el profesor Azuero. Él está en esta sección, entonces él tiene que hacer la PC del día viernes, tiene que hacer los laboratorios de esta sección, ya. Por favor, si alguien es su amigo, le informa, ¿no? Él me mandó un correo preguntando eso, pero parece que no lo ha visto, ¿ya? Entonces él debería estar aquí, debería estar participando de esto. Entonces, si alguien lo conoce, le dice, ¿ya? Bueno, entonces, dígame. Dígame. Entonces el examen va a venir hasta acá, hasta potencial eléctrico y no hasta ley de Gauss por diferenciales. No.
Estoy avanzando los temas, pero la práctica viene hasta ley de Gauss de forma diferencial. Potencial eléctrico no viene. Ya. Lo que pasa es que estoy avanzando, pues, ¿no? Los temas, porque necesitamos avanzar también, ya. Pero esto ya no entra, ¿no? Porque no he podido hacer problemas, nada, ¿no? De este tema, no. Simplemente no. ¿Cómo le puedo preguntar, no? Todavía no he hecho ninguna aplicación, ¿no? Ya, entonces, este último tema no entra, pero lo que hicimos la primera parte del día de hoy, esos ejercicios, eso sí entra. Bien, igual yo les voy a indicar todos los detalles, ¿no? No sobre lo que entra, ¿no? Ya ustedes saben lo que entra es hasta aquí, ¿no? Por favor, si es que hay un delegado, entre en contacto con el señor Cristian López y los jóvenes que también de repente han faltado a clases, infórmense, ya hay laboratorio, la PC es el viernes a las 8, ¿no? En horario de teoría, ¿sí? ¿Alguna última duda? Profesor, Sí. ¿cómo será el desarrollo del examen? El desarrollo de la parte de desarrollo, usted dice. No, el examen en general. O sea, porque usted está diciendo que se va a dividir, va a constar de 2 partes, ¿no? Sí, es 2 partes. Es 2 partes, porque una parte ustedes lo van a desarrollar en papel, en una hoja, un ejercicio como hacemos en clase y ustedes van a enviar. Y otra parte se va a hacer vía el Sócrates, que hemos tenido la prueba de entrada vía el Sócrates, ¿no? No sé si usted dio la prueba de entrada, si usted dio la prueba de entrada de la misma forma que fue el Sócrates, ¿ya? Si no dio la prueba de entrada, bueno, pues básicamente le comento, es un cuestionario para marcar, ¿sí? Pero ya infórmese de repente al detalle con sus compañeros. ¿Y qué tiempo habrá para cada uno en ese caso? Ya, eso en detalle lo voy a determinar de acuerdo al nivel de las preguntas, ¿no? Ahorita no le podría decir porque todavía no he preparado la práctica. Pero en general, las preguntas del Sócrates son preguntas de cálculo rápido. Rápido, máximo 5 minutos. O sea, son preguntas que sabe o no sabe, ¿no? Es un tema que no se necesita pensar, ¿no? Eh, ¿Cómo lo voy a desarrollar, no? O sea, conoce, es que como si fuera una pregunta de esa misión, ¿no? ¿Conoce o no conoce, no? Si no conoce, bueno, pues pasará a la próxima pregunta, ¿no? Algo así, ¿no? Por ejemplo, si fuera de potencial, ¿no? Que no es de potencial, ¿no? Sería una pregunta algo así, ¿no? No sé, ¿cuál es? Una muy simple, ¿no? Pero más o menos así en nivel, ¿no? ¿Cuál es el potencial eléctrico de 2 cargas, por ejemplo? ¿No? Y ahí hay claves, ¿no? Entonces, usted sabe la forma del potencial que está aquí en la pizarra, o no sabe, ¿no? No hay necesidad de pensar, ¿no? Sobre ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, más o menos en ese estilo, ¿no? Por eso le digo, si usted de repente quiere tener una idea más clara, revise, más o menos fue como la prueba de entrada, ¿sí? La parte de desarrollo sí es una pregunta, pues, ¿no? Ya larga, ¿no? Donde usted tiene que integrar, ¿no? En fin, ¿no? Bien, jóvenes, tengo que terminar porque tengo que liberar el Zoom y tengo otra clase. También, alguien, por último, pregunta, profe, aunque el problema que hagamos esté mal, pero se aplicaron fórmulas y conceptos aprendidos a tomar en cuenta. Me dice, profe, aunque el problema esté mal, pero aplicaron las fórmulas y conceptos aprendidos, los tomaré en cuenta si es que lo ha aplicado correctamente, ¿no? O sea, por ejemplo, si es una pregunta para calcular un campo eléctrico, usted utiliza pues una fórmula que es para calcular otra cosa, ¿no? Obviamente ahí no hay, está mal todo, ¿no? Yo lo que sugiero es que planteen los problemas siempre, porque eso ya tiene un puntaje, ¿no? Aun cuando llegue a la respuesta final correcta o no. ¿Ya? ¿Le tomamos foto a la resolución del Sócrates? No hay necesidad, no. Es solamente la clave, ¿no? Es solamente la clave. Bien, jóvenes, entonces más detalles yo le voy a estar informando. Por favor, si alguien lo conoce, el señor Cristian López le avisa y el día viernes tenemos nuestra práctica, ya a las 8. Detalles les informo por correo sobre la práctica, ¿sí? Bien, voy a terminar ahí. Entonces, nos vemos. Chao. Hasta luego, profesor. Chao, chao. Chao, chao.